Contra todo pronóstico, Abelardo del Espriella ha ganado la primera vuelta de las elecciones en Colombia. Su perfil de outsider de la política y de hombre fuerte que promete combatir la delincuencia ha conseguido bastante popularidad y todo apunta a que será el próximo presidente del país. Es por eso que para este video me he propuesto indagar en lo más profundo de su biografía y amigos, lo que encontré me ha dejado sin palabras. Desde una vida de lujos en el extranjero patrocinada por la defensa de criminales muy polémicos en su carrera como abogado, hasta vínculos de corrupción con algunos de los paramilitares más atroces de la historia colombiana. Vamos allá. ¿Un ganador? Abelardo nace en Bogotá un 31 de julio de 1978, aunque sus primeros años los pasaría en Montería, una pequeña ciudad cerca de la costa. Es hijo de una familia de clase acomodada y de un abogado notarial que trató de postularse varias veces para cargos políticos de la mano de Centro Democrático, el partido político de Álvaro Uribe. La influencia de su padre lleva a nuestro personaje a dedicarse también al mundo del derecho, por lo que terminaría estudiando la carrera en una universidad privada de Bogotá. Unos años después, en 2002, fundaría su firma de abogados del Espriella Lawyers, la cual tendría un importante papel en los pactos de paz que Álvaro Uribe realizó con las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero tranquilos que eso volveremos más adelante. Aunque los problemas con su firma no acaban aquí. Del Espriella Lawyers se caracterizó por defender a muchos clientes polémicos, por decirlo de alguna manera. Comenzó con David Murcia Guzmán, creador, y atentos a esto, de un esquema piramidal que estafó a más de 200,000 personas. Incluso llegó a defender a Alex Saab, un empresario colombiano muy cercano al gobierno de Nicolás Maduro y que terminó preso en los Estados Unidos por supuestamente lavar dinero para el chavismo. Hasta ahí nada debería de parecernos demasiado raro. Al final, un abogado se dedica a defender acusados, independientemente de si estos son culpables o de si te parecen malas personas. Aunque bueno, la cosa se pone mucho más turbia cuando descubrimos que Daniel Coronel, un periodista colombiano, publicó una investigación donde afirma que Alex Saab le envió indirectamente a Del Espriella más de $370,000, con los que el abogado terminó comprándose un apartamento en Miami. Curioso, aunque no todos son clientes turbios. Abelardo también ha defendido a víctimas como Rosa Elvira Celi, la víctima de un terrible asesinato que ganó repercusión en toda Colombia y que terminó siendo el caso que provocaría que el término feminicidio, ya lo sabemos, el asesinato de una mujer por razones de género, quedara tipificado en el Código Penal colombiano. Del Espriella llegó a asesorar a la familia pro bono, es decir, de manera gratuita, y ha utilizado esto para colgarse la medallita morada como el gran defensor de las mujeres. Hasta ahí todo bien, ¿no? A pesar de su ideología de derecha, Del Espriella sí defiende a las mujeres e incluso colaboró para aprobar una reforma que podemos calificar sin problemas como feminista. Bueno, pues sería así de no ser porque la propia familia de Rosa Elvira Celi salió a desmentir esta versión. Adriana Celi, hermana de la víctima, aseguró que aunque sí, Abelardo los representó legalmente, él no formó parte del proyecto de ley para tipificar el delito de feminicidio y según la hija de la víctima, nuestro abogado llegó a tratar mal a su abuela, madre de Rosa Elvira, y a partir de ahí ambos tomaron caminos distintos. Que vamos, que su historia de abogado protector de las mujeres tampoco se sostiene. Pero aparte de abogado, Abelardo también ha incursionado en otros negocios. Tiene una marca de ropa, ha escrito canciones que honestamente dan muchísimo cringe. Tiene un podcast e incluso una marca de ron, aunque según investigaciones periodísticas, nada de esto le genera prácticamente dinero. Y esto lo digo porque en su campaña Abelardo ha tratado de vender una imagen de Rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro, cosa que como ya vemos no es verdad. Este tipo vive de los bienes raíces y de sus cuestionables trabajos como abogado. Pero antes de seguir, sí me quiero detener en su empresa de licores, Ron Defensor, que aparte de Abelardo, tiene otros 14 socios, entre los cuales destacan varios familiares de Hughes Rodríguez Fuentes, un ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, conocido como Comandante Barbie, el cual incluso ha sido detenido por la justicia colombiana. Y esto podría ser algo sin demasiada relevancia, de no ser porque, como ya les adelanté hace rato, los vínculos de Del Espriella con este grupo paramilitar destacan ampliamente en su biografía. Pero antes de seguir, te recuerdo que si te está gustando este video y quieres que hable más de Colombia en este canal, puedes suscribirte y así ayudarme a que yo siga haciendo estos videos. Sigamos. El abogado del diablo. Como sé que no todos los que verán este video son colombianos, voy a dedicar un momento a explicar qué fue el movimiento paramilitar y las Autodefensas Unidas de Colombia. Si no quieren escuchar esto, adelanten un poco el video. Verán, desde los años 60 en Colombia habían surgido ya varias guerrillas de corte comunista que, aunque en un principio buscaban hacer una revolución proletaria un poco al estilo de la Unión Soviética, terminaron convirtiéndose en organizaciones criminales que se financiaban mediante
extorsiones y, como estamos hablando de Colombia, obviamente también de polvitos mágicos. Para los años 90 la situación se había vuelto cada vez más dura. Había zonas del país en las que el ejército no hacía prácticamente nada y muchos de los afectados y desplazados por estas guerrillas de izquierda comenzaron a formar grupos de autodefensas en los que mediante las armas buscaban defenderse de esta gente. Técnicamente hablamos de simples civiles que, cansados de la violencia y la extorsión, decidieron organizarse para defenderse, aunque con los años múltiples investigaciones como la de Human Rights Watch señala que estos grupos tuvieron un gran apoyo estatal para su consolidación. Y esto es importante porque grupos que en un principio buscaban simplemente protegerse de las guerrillas comunistas que los oprimían, terminaron convirtiéndose en una especie de brazo armado clandestino del gobierno que los ayudaba a pelear contra la insurrección izquierdista, controlar zonas estratégicas del país e incluso conseguir votos electorales mediante la extorsión. Esto iba a seguir así hasta que a inicios de los 2000, Álvaro Uribe Vélez, un tipo que imagino todos aquí conocen, comenzó a promover un proceso de desmovilización en el cual los miembros de la SAUC podrían cesar sus hostilidades, entregarse voluntariamente y confesar sus delitos a cambio de penas reducidas que en el peor de los casos llegaban a 8 años de cárcel. Si no conocen este caso, quizá les pueda parecer razonable, pero estamos hablando de gente que cometió actos tremendísimamente barbáricos y que terminó con la vida de cientos de personas. Una condena de 8 años es simplemente un chiste para lo que hicieron. Pero alguno me puede decir, bueno, es parte de la negociación. Si una condena amable logró que las autodefensas desaparecieran, pues es un precio aceptable a pagar. Y tendrías razón, de no ser porque evidentemente esto no logró arreglar absolutamente nada y porque a los pocos años las autodefensas seguían existiendo, solo que más fragmentadas y sin sus líderes más emblemáticos. En fin, que aunque estoy seguro de que me ganaré muchos comentarios de uribistas enojados, que de una vez les digo déjenlos, eso le ayuda al video, las desmovilizaciones de Uribe fueron un completo fracaso. Y seguramente se explican más por un intento de Uribe de ayudar a los que en lo oscurito eran sus aliados políticos que una medida real para buscar la paz en Colombia. Pero bueno, quizá a alguno ya se le olvidó, pero esto es un video de Abelardo de la Espriella. Y si les conté todo esto es porque de joven el abogado estuvo muy implicado en todo este desmadre. Verán, en 2003, cuando Abelardo tenía solo 26 años y recién comenzaba su carrera como abogado, se había hecho de cierta fama por defender a varios líderes paramilitares y por decir que en realidad no se trataba de gente mala, sino de grupos políticos con métodos poco ortodoxos, por llamarlo de alguna manera. Vamos, como una especie de Petro de derecha. De la Espriella participó en los acuerdos de Ralito, el primer punto de contacto formal entre gobiernos y paramilitares, y luego fundó la Fundación Iniciativas para la Paz, o FIPAZ por sus siglas, una organización que buscaba regularizar políticamente a la SAUC y sobre todo evitar la extradición a los Estados Unidos de sus principales miembros. Y si defender a los paramilitares ya es polémico de por sí, la cosa se pone aún peor porque según esta nota periodística escrita otra vez por Daniel Coronel en 2006, para que luego digan que no hago un esfuerzo haciendo estos videos, los pagos que los paramilitares le hicieron a De la Espriella por su defensa eran generosos, por decirlo suave. Sobre todo si tenemos en cuenta que se trataba de un muy poco experimentado abogado de 26 años. La cosa escaló al grado de que Abelardo terminó siendo investigado por la fiscalía por nexos ilegales con los paramilitares, aunque al final el caso no llegó a nada. Y esta es la defensa que, de nuevo, usa nuestro abogado favorito, que se le contrató como abogado, que él solamente hacía su trabajo y que no es ilegal defender a nadie. Pero miren, más allá de si hizo algo ilegal o no, cosa que la verdad yo no sé, lo que queda claro con esta historia es que la relación de Abelardo con los paramilitares no era solamente la de un abogado y sus clientes. De la Espriella sentía e incluso siente una fuerte simpatía política por las autodefensas y los grupos paramilitares. Y esto es curioso porque la derecha suele quejarse constantemente de que Gustavo Petro o Iván Cepeda sienten afinidad por las guerrillas de izquierda como las FARC o la ELN que tanto daño le han hecho al país, pero como vemos, el caso de Abelardo es casi idéntico, solo que en vez de apoyar a los grupos armados de izquierda, apoya a los grupos armados de derecha. Pero bueno, más allá de sus polémicas de vida, que no son pocas, hablemos de su candidatura. ¿Qué propone este tipo exactamente? Bueno, pues vamos a ver. ¿Outsider? Para hacer este video me tomé la molestia de escuchar varias entrevistas y videos donde exponía su plan político, y aunque les tengo que decir que este señor me da muchísimo cringe, la verdad es que estoy de acuerdo con algunas de sus propuestas. Con algunas, ojo. Y es que a mí la idea de las cárceles de máxima seguridad al estilo Bukele, las cuales Abelardo quiere construir 10, me parece buena. Algunos de los proyectos educativos como la creación de una universidad virtual también me parecen interesantes. Luego hay cosas con las que no estoy de acuerdo, como la reducción tan drástica en el rol del Estado colombiano o la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, y también hay cosas que no hay quien se las crea, como que acabará con la corrupción en Colombia o que el PIB va a crecer al 6%. Y es que prometer es muy
muy fácil. Mejor hablemos de poder. Del Espriella siempre se ha definido a sí mismo como un ciudadano alejado de la política que viene a acabar con la casta y con la izquierda comunista. Oigan, en serio, ¿por qué parece que todos los políticos de derecha están hechos en la misma fábrica? ¿En serio ya ninguno puede tener una idea propia? Pero miren, por una parte tienes razón. Abelardo nunca se ha dedicado a la política y su partido, Defensores de la Patria, ha sido creado desde cero recién para su candidatura. Pero hombre, Abelardo afirma que gracias a esto es el único candidato que no está financiado por los grandes poderes políticos de Colombia. Y a ver, esto solamente se lo cree. Son bastante los perfiles reconocidos del uribismo y la derecha colombiana que le mostraron su apoyo en la primera vuelta y ahora que pasó segunda vuelta tiene a todo el uribismo detrás de él. Pero no solo en Colombia tiene apoyo. Como ya es costumbre en nuestra región, Donald Trump ha salido a apoyar públicamente a De la Espriella y lo ha hecho junto con toda la derecha latinoamericana y, como no, los de la Estrellita Azul. Como sabrán, Israel y Colombia siempre han sido importantes aliados, no solo en el tema diplomático, sino sobre todo en el económico. Colombia durante décadas compró un montón de armamento israelí que, como ya hemos visto, no sirvió más que para crear una protoguerra civil en las comunidades más remotas del país. Esto siguió así hasta que Gustavo Petro llegó al poder y tras ver lo que pasó en Gaza, Petro decidió romper relaciones diplomáticas o comerciales con el Estado de Israel e incluso se sumó a Sudáfrica en las acusaciones contra Israel por genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es lo que propone Abelardo sobre Israel? Bueno, pues volver a como estaba antes y un poquito más. Hace unos meses, De la Espriella se reunió con el canciller de Israel y le prometió que de ser presidente colocaría la embajada que Petro eliminó, esta vez en Jerusalén. Una absoluta barbaridad que solamente se han atrevido a hacer los mayores perritos de Netanyahu como Trump o Javier Milei. Con todo esto, y como les he contado muchas veces, Marco Rubio y el gobierno trumpista buscan crear una red de aliados pro-yanquis en todo el continente. Hay demasiados intereses en colocar a un derechista en Bogotá. Y si miramos un poco con lupa, parece que Washington ya tiene una estrategia para favorecer a De la Espriella. Y esa estrategia, amigos, se llama Daniel Noboa. El presidente de Ecuador llevaba ya un buen rato metiéndose con el gobierno de Gustavo Petro. Le había puesto aranceles de 100% a los productos colombianos, argumentando que Colombia no estaba luchando contra el narcotráfico, e incluso terminó bombardeando territorio colombiano en una supuesta operación contra los cárteles que en realidad terminó bombardeando una simple granja lechera. Pero la cosa terminó de irse de madre cuando unos días antes de las elecciones Noboa anunció que si Abelardo ganaba, estos aranceles que le impuso a Colombia iban a terminar. Y miren, no sé hasta qué punto esto pueda definir las elecciones en Colombia. Al final Ecuador es un país pequeño con el que Colombia no tiene realmente tanto comercio, pero sí nos deja ver que Daniel Noboa está trabajando activamente junto con Washington para atacar a la izquierda latinoamericana. Pero, ¿por qué? Si te interesa saber quién es Daniel Noboa y por qué está tan empeñado en ser un perrito de los gringos, te dejo el último video en el que hablamos sobre él. Nos vemos.